Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos en este día jueves 13 de noviembre del año 2025. Estamos cerca de las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, y un tema que siempre genera interés es saber cómo se financian finalmente estas candidaturas. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está con nosotros el investigador de esta entidad, Recaredo Gálvez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Recaredo? Buenos días. Hola, Claudio, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar presente a esta hora de la mañana con nosotros para conversar respecto de este tema, Recaredo, que recordemos cuándo fue todo el escándalo, ¿no?, del caso Penta, caso SQM. Hubo una reacción por parte de la clase política, ¿no?, reformas que supuestamente apuntaban a transparentar y tratar de dilucidar claramente, ¿no?, esta separación que puede haber entre el mundo privado y el mundo político. Esa era por lo menos la intención cuando se impulsaron y se aprobaron todas estas reformas. Para partir la conversación, Recaredo, a tu juicio, a día de hoy, ¿se ha cumplido con ese objetivo o todavía existen estos claroscuros? Creo que todavía hay situaciones en las que se puede profundizar en materia de transparencia. De todas formas, con la información que ya se encuentra disponible, lo que podemos diferenciar es el aporte que realizan las personas y los partidos políticos, por otro lado, o los aportes que realiza el fisco o los propios candidatos mediante la solicitud de créditos que ellos han hecho, que representa en la mayoría de los casos de las actuales candidaturas presidenciales el mayor nivel de aporte acumulado. De todas formas, cuando vemos los aportes por individuo que son realizados, ahí tenemos un nivel de transparencia que tiene ciertos límites, porque vemos un listado de nombres, que es lo que publica el CERVEL, lo cual está correcto, ¿verdad? Es importante que podamos acceder a esa información. Por otro lado, la ley lo que orienta es que ya no, o lo que no va a haber es un aporte realizado directamente por una empresa como tal, sino que quienes aportan son las personas. Pero ¿cuál es el límite que tiene esta transparencia? Es que en ese listado de nombres pareciera que todos los nombres o que todas las personas que están ahí están aportando, pero no estamos conociendo realmente a dónde esas personas es que pertenecen. Quiero decir, a qué empresa pertenecen o a qué grupo económico pertenecen. Pareciera que son todos ciudadanos y ciudadanas iguales, y es importante que comprendamos que no todos los ciudadanos y las ciudadanas son iguales. Hay profundas desigualdades en nuestro país. Hay desigualdades que son estructurales y que tienen que ver principalmente con la forma en la que los grandes empresarios, el gran capital en nuestro país, acumula riqueza a partir de un espacio de deliberación que está, como ya hemos visto, como tú citabas, ¿verdad?, muchas veces cercano a el poder económico, es decir, el propio Parlamento, a veces incluso el propio Ejecutivo, que es financiado en sus campañas para poder llegar a esos cargos por este gran empresariado que posteriormente cobra esos favores. Entonces, el trabajo que hemos intentado hacer en Fundación Sol desde hace ya varios años, varias elecciones que se publican estos listados, es poder reconocer a aquellos grandes miembros del capital que están aportando a las campañas, poder agruparlos y poder entender también cómo es que se realizan lo que hemos llamado, y que también otros dentro de la literatura que analiza este tipo de aportes de campaña, se ha denominado como inversión electoral. En este caso podemos verlo desde esa perspectiva. Un gran empresario, una gran empresaria va a realizar este desembolso de dinero, que muchas veces es millonario. Estamos hablando de que hay límites que la ley coloca, pero para que tú te hagas una idea, hoy una persona puede aportarle a una candidatura o a varias candidaturas hasta aproximadamente unos 19 millones de pesos y un poco más. Entonces, ahí yo creo que para quienes nos escuchan se hace evidente la diferencia.
¿Cuántas personas que hoy escuchan, por ejemplo, nuestra querida Radio de Chile, podrían aportarle a su candidato o candidata predilecto o predilecta un monto que ronde los 19 millones de pesos? Yo Ujú. creo que son muy pocas, es un puñado de personas que escuchan, si es que escuchan la radio, porque a veces también, aunque tengan enfoque crítico a quienes están dentro del poder, ¿verdad? Les interesa también estas discusiones, pero en gran medida el gran empresariado va a estar presente de una forma en que es importante identificarlo, ¿ya? Ujú. Y ahí, cuando entramos en el detalle de lo que nos damos cuenta, solo para hacer un pequeño recuento de lo que fueron campañas anteriores, por ejemplo, lo que fue el plebiscito de... El primer proyecto constitucional, una de las cosas que se pudieron identificar es que hubo cuantiosos aportes para la opción que estaba orientada a rechazar esa propuesta constitucional por parte de distintos miembros del sistema financiero, personas que forman parte de los directorios de distintas empresas que están vinculadas ya sea a la movilización de fondos de inversión o que están vinculados a bancos, que están vinculados a grandes grupos económicos. Ahí hubo cuantiosos aportes de miembros de empresas que hacen su aporte individual porque lo pueden disponer de su patrimonio, pero no podemos obviar de que de donde han obtenido esa fuente, esa riqueza, ¿verdad? En gran medida del trabajo de la y los trabajadores que están en su empresa. Ujú. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta que hay acá una relación que es importante transparentar al máximo y ese es el esfuerzo que muchas veces hemos intentado hacer. Ujú. Ahora, Recaredo, respecto de cómo se fueron dando los aportes para esta campaña, ¿qué aspectos a ustedes les ha llamado la atención o qué pudieron identificar? Algunas de las cosas que podemos destacar es que para salir de la obviedad inicial, que la gran cantidad, o podemos decir prácticamente la totalidad de los aportes de grandes empresarios y empresarias están concentrados principalmente en las candidaturas de Evelyn Matei y de José Antonio Kast. Ya ahí es donde vamos a encontrar la participación de, como te digo, estos miembros del Gran Capital, también figuras políticas que poseen un patrimonio que ha sido muy relevante. Por ejemplo, para mirar los números en grueso y partir por ahí teniendo una idea, en el caso de la candidatura presidencial de José Antonio Kast, los aportes que realizan personas, restando, por ejemplo, el aporte que él mismo realiza su campaña por el crédito que solicitó, los que pueden hacer los partidos, solo mirando aportantes que son personas naturales, lo que tenemos es un total de aportes que rondan los 172 millones y un poco más, ¿ya? De ese aporte, el 80,9%, que son aproximadamente 139 millones, lo hace un grupo muy selecto de personas, que son aproximadamente 10 personas, ¿ya? Y dentro de ese listado tenemos a varios nombres que son conocidos, por ejemplo, Carlos Larraín Peña. Ya recordemos un dirigente bastante conocido de la política nacional, también empresario, que está haciendo un aporte que supera ligeramente los 19 millones de pesos. Así tenemos también a Luciana Vilés, que conocemos que es parte o es miembro de la familia, ¿verdad? De los Walton, que es una de las familias también más ricas dentro de Estados Unidos, que es vinculada a esta cadena Walmart, ¿verdad? Y que en cierta medida está haciendo también un aporte que supera los 19 millones a la candidatura de José Antonio Kast. Y otro empresario también muy conocido y que es muy afín a las ideas que defienden personas como Axel Kaiser, por ejemplo, que ha tenido una influencia en otras candidaturas como en Argentina, con Milei, etcétera, o incluso en centros de pensamiento o de difusión de ideas, como es la Fundación para el Progreso, es Nicolás Ibáñez Scott. Él anteriormente planteó, ¿verdad?, de que si no había unidad, por lo menos en la lista parlamentaria, él no iba a aportar, y hemos visto que ha concentrado su aporte en las candidaturas presidenciales, en este caso en la candidatura de José Antonio Kast y de Evelyn Matei. Nicolás Ibáñez aporta 19 millones para cada candidatura. O sea, es importante ver cómo estamos hablando en un país que tiene un atraso salarial como es Chile,
que la mayoría de y los trabajadores no podrían pensar en desembolsar estas sumas de dinero para sus candidatos, como ya habíamos dicho, y por otro lado tenemos al gran poder aquí desembolsando estos montos. Ahora, otro destacado, por así llamarlo, pero que siempre está presente en este contexto a nivel empresarial, es Wolf von Appen, que tiene una participación principalmente dentro del grupo Ultramar, que está vinculado al sector portuario en nuestro país, también un sector estratégico bastante relevante. Prácticamente distintos miembros de su familia están vinculados a este tipo de negocios. También tienen una participación relevante en la SOFOFA, y en gran medida él está realizando uno de los aportes más importantes cuando miramos el listado de los aportes que realizan los propios empresarios. En la candidatura de José Antonio Kast también hace un aporte de 19 millones, ¿ya? Y en cierta forma ahí seguimos viendo otros empresarios que pertenecen a distintos grupos económicos y que están aportando a esta candidatura para totalizar, como te digo, entre alrededor de 10 personas, el 80%, prácticamente el 81% de todos los aportes que hacen personas individuales a la candidatura de José Antonio Kast. Entonces ahí vemos el contrapeso político, vemos que los miembros de los grandes grupos económicos son quienes más pesan dentro de estos aportantes, y al final del día son también quienes probablemente van a buscar algún tipo de beneficio al respecto. Ahora, si miramos, por ejemplo, otras figuras del mundo empresarial que también cabe la pena destacar, según nuestra opinión, tenemos a Jorge Bernardo Larraín Mate, que él ha tenido una participación bastante extensa a nivel político y en términos de la política empresarial, que también hacen política muy activamente, ¿verdad? Ha sido miembro, es miembro del Grupo Mate, ha sido presidente de la SOFOFA, tiene, para vincularlo con algunas empresas específicas, podemos mencionar Colbún, CMPC, Minera Valparaíso, ¿verdad? También él estuvo estrechamente vinculado al proyecto de Hidroaicén. Entonces, hoy él realiza aportes también a candidaturas no solo presidenciales, sino que también candidaturas parlamentarias principalmente. Y en este caso, las candidaturas parlamentarias a las que él aporta son, por ejemplo, la de Rodolfo Carter, María José Hoffman, Jorge Luxinger Macay, Andrea Valladares, y a todas estas personas el aporte que él realiza es de alrededor de los 3 millones. También tenemos a otras candidaturas, todos estos anteriores que nombré son candidaturas al Senado. En términos de candidatura a diputada y diputado, ahí tenemos a Constanza Juve, Aníbal Pinto, Diego Chalper, Francisco Undurraga, Guillermo Ramírez, que reciben aportes de Larraín Mate, Jorge Bernardo Larraín Mate, ¿verdad? Que también rondan los 3 millones, y estas son candidaturas a diputados. Y lo interesante, tenemos otras candidaturas más, como por ejemplo la de Eduardo Cretón, que fue convencional constituyente, ¿verdad?, durante el 2021. Un denominador común de todos estos aportes está muy relacionado con que son todos miembros de partidos de derecha o vinculados a la derecha, aunque algunos vayan como independientes, como Carter, por ejemplo, y que en gran medida pertenecen a distintos distritos o circunscripciones electorales que están vinculadas con los negocios que desarrolla Larraín Mate. Ujú. Entonces vemos que son aportes que probablemente tienen también que ver con que se comparte una idea respecto de hacia dónde se orienta el modelo económico, porque si no tenemos la evidencia o si a futuro la llegamos a tener respecto de que acá hay otro tipo de influencias que rondan, por lo menos podemos saber que se están financiando ciertos tipos de ideas hacia los cuales se está orientando el dinero por parte de estas candidaturas, Ujú. por parte de estos empresarios. En total, la Rein Mate, por ejemplo, aporta 40 millones de pesos a estas distintas candidaturas al Congreso, que es donde esperamos que se tomen decisiones, y como hemos visto muchas veces, las decisiones que se toman
colocan como prioridad no afectar la riqueza del gran capital. Muchas veces lo que se nos pone sobre la mesa es que no se puede avanzar en tal o cual iniciativa por una cuestión de que pueda afectar el crecimiento, que pueda Mm, afectar el desarrollo empresarial. sí. Hoy también está muy en boga vinculado con la Rein Mate este tema de la permisología que se ha inventado como concepto, ¿verdad? Para aludir a los resguardos necesarios que tienen que haber muchas veces para que los proyectos cumplan con ciertas determinaciones que no afecten el medio ambiente. Sí, Entonces, precisamente, estamos... Ricardo, disculpa que te interrumpa, pero nos quedan unos minutos, pero precisamente de eso también te quería preguntar en el sentido de las consecuencias, ¿no? De esto que nos relatas, que finalmente, por cómo está dado el sistema, el gran capital o los grandes aportes se concentren solo en un sector político. ¿Qué pasa ahí y cómo se podría revertir? Yo ahí quisiera destacar dos ideas a partir de tu pregunta. La primera tiene que ver con lo importante que es para quienes nos escuchan que podamos comprender que esto no es solamente un tema de voluntad, no es solamente como que, bueno, es que los empresarios tienen la voluntad porque tienen el dinero y lo quieren colocar en aquellas candidaturas que son afines a su idea y es como algo totalmente normal dentro de la libertad. Acá hay una restricción en cierta medida que tiene la gran mayoría de la población. ¿Por qué? Porque los salarios son bajos, porque no todos pueden aportar 19 millones de pesos, entonces hay un desequilibrio de poder. Y ese desequilibrio de poder se manifiesta en este tipo de orientaciones y de personas que pueden disponer de parte de su patrimonio estas cantidades que son, como ya hemos ilustrado, que son bastante altas y que van a ir a reforzar estas candidaturas. Entonces, por un lado está eso, de que realmente no somos todas y todos iguales, que hay diferencias y que esas diferencias que se originan en el mundo del trabajo, porque el dinero de estas personas no creció en los árboles ni en su en negocios, sino que creció a partir del trabajo, desde ahí se acumuló y desde ahí se está orientando en estos grupos que son principalmente de la derecha de nuestro país. Y la segunda idea que creo que es importante destacar es que lo que se está buscando con esto es estrechar cada vez más el vínculo entre el gran empresariado, insisto, por eso hablamos del capital, del gran capital, ¿verdad? Porque estamos hablando de aportes que realizan personas que están en la cabeza de las empresas más grandes, en la mayoría de los casos en nuestro país, y están potenciando el vínculo con quienes posteriormente esperan que tomen decisiones. Y esa manera de potenciar ese vínculo es a través de financiar la posibilidad de que estas personas lleguen a más hogares, porque tienen más financiamiento y pueden financiar campañas en radio, pueden financiar una apariencia, una imagen de ser más cercanos a las personas porque van a tener los recursos para hacerlo. Y mediante eso van a poder al mismo tiempo difundir esas propias ideas y van a poder en cierta medida demostrar que tienen más espaldas financieras, económicas para poder hacer una campaña que sea mucho más robusta. Entonces yo creo que de cara al proceso electoral siempre es importante reflexionar acerca de las ideas que se están defendiendo y también de quienes están apoyando estas ideas. ¿Qué ideas defiende ese candidato? ¿De qué manera realmente son ideas que tienen un sustento y que no son solamente un discurso fácil y que me hace sentido, pero que al mirar su implementación va a terminar afectándome como trabajador o trabajadora? Entonces yo creo que hacer esa reflexión en familia, en grupo, informarse es algo relevante, pero al mismo tiempo tampoco tenemos que pensar que todo se va, y creo que esto también lo deja de manifiesto como conclusión, de que en el espacio de la política institucional, de donde se resuelven las cosas por parte del Parlamento, del Poder Ejecutivo, no es el espacio necesariamente donde vamos a encontrar las soluciones que necesita hoy la clase trabajadora, y así lo hemos visto en los últimos años. Ujú. Entonces, por eso es muy importante también los procesos de organización de los propios trabajadores y trabajadoras, de las organizaciones vecinales, de las organizaciones territoriales, para poder ser una especie de poder organizado que es capaz de impulsar sus propias agendas, sus propios proyectos, y es capaz de defender también esas ideas y esos proyectos de cara a lo que muchas veces un parlamento
que tiene correas de transmisión estrechas con el gran empresariado, no va a querer hacer. Por ejemplo, si quieren impulsar un proyecto que afecta, ya lo hemos visto, el propio sistema de pensiones, que tiene, o un proyecto que está relacionado con el propio salario mínimo, o una agenda laboral que venga a precarizar y a flexibilizar todavía más, ahí lo que es necesario es un poder desde la sociedad organizada en sus distintos núcleos y esferas para poder hacerle frente a eso, ya sea a través de la protesta social o de propuestas concretas que sean capaces de ser impulsadas. Recaredo Galvez, investigador de Fundación Sol, queremos agradecerte el tiempo para conversar con nosotros y también explicarnos un poco también cómo se va dando este financiamiento electoral de cara a las elecciones de este fin de semana. Un abrazo, Recaredo, que estés bien. Un abrazo, Claudio, saludo a todas y todos en la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Y nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 56 minutos. Gracias por haber acompañado esta primera edición. La invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, acompañe también la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, y yo me reencuentro con ustedes mañana a las 7 en punto. Que estén muy bien, que tengan un gran día.